Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy en este video especial vamos a hablar sobre la Confederación Perú-Boliviana, un breve proyecto unionista que tuvieron las repúblicas de Perú y Bolivia entre los años 1836 y 1839. Un periodo donde se dio la breve unión de estos dos países bajo el mando del presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, principal promotor y gestor de la Confederación Perú-Boliviana. Un proyecto algo caótico, con mucha inestabilidad debido a la guerra de caudillos que surgía en esa época. El día de hoy vamos a hablar de la Confederación y por qué fracasó tan rotundamente y cuáles fueron las principales consecuencias. Y también vamos a ver si cómo le hubiera ido si hubiera sobrevivido después de 1839. Bueno, comencemos con el video de hoy. A ver, Confederación Peruano-Boliviana o Confederación Perú-Boliviana. 1836-1839. La Confederación Perú-Boliviana, muchachos, es un proyecto unionista que surge en 1836, aunque esto se remonta más allá hasta 1828. Para entender la Confederación y el proyecto unionista tenemos que saber el contexto en el cual se da la Confederación. Eran los primeros años de la República, tanto para Perú como para Bolivia eran sus primeros años como países independientes, eran sus primeros años de existencia como países independientes, obviamente, y por lo mismo no había ese sentimiento de nacionalismo o patriotismo definido. Todavía el concepto de nación en ambas repúblicas no estaba bien definido porque eran los primeros años de la república. Recordemos de que Bolivia solamente tenía para 1836, año en que se da el proyecto, solamente tenía 11 años de independiente, mientras que el Perú para 1836 tenía recién 12 años de independencia. Por lo mismo, el concepto de nación no estaba bien definido en aquella época. Por ende, el proyecto de unir Perú y Bolivia no era visto como un acto de traición o como un acto de, como un acto de deslealtad. No, era un proyecto viable para esa época porque no existían nacionalismos fuertes ni radicales como los existen hoy en día. Hoy en día sí sería imposible que surja un proyecto de ese tipo en cualquier país porque los nacionalismos son fuertes, se han formado ya. Pero en esa época, como eran los inicios de la República, inicios caóticos por cierto, era viable, ¿no? La viabilidad de formar la Confederación era muy alta. Esto se da en 1825. Vamos a retroceder hasta 1825. A ver, Bolivia es un país que surge, que logra su independencia en 1825. Anteriormente, en la época colonial, había pertenecido en primera instancia al Virreinato del Perú, con el nombre de Real Audiencia de Charcas. Esto es hasta que en el año 1776 pasa a formar parte de la Real Audiencia de Charcas al Virreinato del Río de la Plata. Durante el mandato del virrey José Fernando de Abascal, la Real Audiencia de Charcas pasa a formar parte por un breve tiempo del Virreinato del Perú nuevamente. Llega 1824. Perú logra su independencia. El Perú logró su independencia después de las batallas de Junín y Ayacucho, y después, en 1825, va a ser Bolivia la que va a lograr su independencia. ¿Cómo sucede esto? A ver, primero tenemos que decir de que cuando se da la independencia de los países, hay un debate sobre qué va a pasar con la Real Audiencia de Charcas. Habían varias opciones, habían dos opciones. Primero, se decía de que el territorio de la Real Audiencia de Charcas debía formar parte del Perú. Pero había otra idea que era que el territorio de la Real Audiencia de Charcas pase a formar parte de lo que fue lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Había esas dos opciones. Al final va a ganar una tercera opción,
que era la opción de la independencia para la Real Audiencia de Charcas, y así ocurrió. La Real Audiencia de Charcas logra su independencia y en 1825 se funda la República de Bolívar, en honor a Simón Bolívar, libertador que logró la independencia de los países, pues Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Y que tenía el proyecto unionista, por cierto. Bolívar también tenía un proyecto unionista, que era la famosa Federación de los Andes. Que no prosperó, vamos a hablar de eso un poco más adelante, no voy a hablar ahorita de la Federación de los Andes, eso vamos a mencionarlo un poco más adelante, pero ahí está. Entonces, Bolivia logra su independencia en 1825, tiene como primer presidente a un venezolano, ese venezolano era Antonio José de Sucre, que por cierto era principal lugarteniente de Simón Bolívar. Estuvo presente en la batalla de Ayacucho y por ende era, como se dice aquí, la mano derecha de Simón Bolívar en todos sus asuntos militares. Por ende, la República de Bolívar, que después va a cambiar su nombre a Bolivia, es un estado que va a ser hermanado a la Gran Colombia, esa gran unión que logra Bolívar, unificando pues lo que hoy en la actualidad es Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Sin embargo, el proyecto bolivariano era más ambicioso todavía. Él tenía la idea de crear una gran federación, una unión fuerte y sólida que pueda competir con las potencias extranjeras y con el Imperio del Brasil. Esa era su idea. ¿Y cómo se va a formar la Federación de los Andes? ¿Cómo formaríamos la Federación de los Andes? Bueno, se formarían unificando todos los países que había independizado Bolívar. Es decir, la Gran Colombia, unificar la Gran Colombia con Perú y Bolivia. De esa forma se formaba la poderosísima Federación de los Andes. Pero obviamente, si ustedes saben de historia básica, sabrán de que la Federación de los Andes no llegó a darse, ni siquiera estuvo en los planes de Bolívar, pero no llegaron a darse, porque rápidamente surgió un antibolivarianismo en el Perú. Y eso le trajo consecuencias fatales a Bolívar y a su proyecto unionista. De tal manera que ahora tenemos que va a haber una intervención en el año 1828 liderado por Agustín Gamarra. Agustín Gamarra invade Bolivia en 1828 y el objetivo de Gamarra era claro. Gamarra quería sacar del poder a Antonio José de Sucre y lo logró. Antonio José de Sucre es derrocado en 1828 por Agustín Gamarra. El pretexto que utilizó Gamarra para sacar a Sucre de la presidencia en Bolivia era que era un extranjero, era venezolano y no podía estar en el cargo como presidente en Bolivia. Después de ese año, en 1829, en Bolivia se va a elegir como presidente a Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz va a estar en un periodo de 10 años al mando de la República de Bolivia. Y Santa Cruz, en sus años de gobierno en Bolivia, va a hacer proyectos muy interesantes, va a tratar de mejorar la economía, va a dar código civil, código penal, va a tratar de mejorar a Bolivia de alguna manera, ¿no? Va a tratar de mejorar la economía, los negocios como la ganadería, la agricultura, todo. O sea, Santa Cruz hace un proyecto muy interesante, un proyecto de gobierno muy interesante en Bolivia, y es por eso que en Bolivia Santa Cruz es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido Bolivia en su historia, porque el proyecto crucista en Bolivia fue muy interesante. Santa Cruz gobierna 10 años en Bolivia, ¿no? Y tiene un proyecto muy interesante, como vuelvo a decir, ¿no? Y bueno, en el Perú se vivían tiempos tensos. Primero vamos a tener una guerra con la Gran Colombia de Bolívar por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Una guerra que va a terminar con el Tratado de la Reagual en 1829, después de la batalla del Portete Tarqui. Después de esa batalla, Lamar es derrocado y es mandado al exilio. Y Gamarra asume como presidente del Perú, ¿no? Él asume como presidente del Perú y va a tener un periodo de mandato de 1829 a 1833. El régimen de Agustín Gamarra es un régimen bastante autoritario.
se disolverá el Congreso en 2 ocasiones, pero ya Gamarra va a tener su proyecto de unionismo. Él quería, no, Gamarra va a tener un proyecto también unionista. Él también quería la unión de Perú y Bolivia como dato adicional, pero él choca con las ideas de Santa Cruz. La idea de Santa Cruz era un proyecto de confederación, mientras que Gamarra no. Gamarra lo que quería era que Bolivia sea anexada al Perú y que la unión sea un solo país llamado Perú, obviamente. La restauración del Alto y el Bajo Perú. Por eso es que las dos figuras chocan con las dos figuras de militares, Santa Cruz, Gamarra, chocan. Por un lado tienes a Agustín Gamarra, que era un caudillo clásico. ¿Qué quiero decir con un caudillo clásico? Que era un caudillo destructivo. Es decir, él no tenía un proyecto de nación, un proyecto de construcción nacional de ningún tipo. Es decir, el tipo solamente estaba ahí porque quería satisfacer su beneficio propio. No era un tipo que tuviera un proyecto político o económico para el país. Solamente defendía sus intereses. Es por eso que Flora Tristán en 1834, cuando se da la Primera Guerra Civil, critica duramente a Agustín Gamarra y a las tropas bermudistas, ¿no? Que Bermúdez todos sabemos de que es un tipo que era leal a Agustín Gamarra. Y Flora Tristán lo critica diciendo de que el conflicto de 1834 era un conflicto absurdo y caricaturesco. Por otro lado, Vargas Ugarte, historiador peruano, también critica duramente la figura de Agustín Gamarra, diciendo que era el típico caudillo egoísta y ambicioso, que solamente peleaba por sus intereses y que la prueba de eso fue la batalla de Portetetarqui. Eso no quita, por ejemplo, de que Agustín Gamarra haya sido uno de los caudillos con más poder dentro del Perú en los inicios de la República. Pero asimismo, Agustín Gamarra fue un tipo que no hizo ningún avance en el Perú, no hizo avanzar al Perú. Por otro lado, tienes la figura de Santa Cruz, que aunque es muy criticado en el Perú, pues Santa Cruz sí que hizo un proyecto interesante en Bolivia. 10 años de gobierno y trató de mejorar su economía, trató de sacarle el mayor provecho a su tiempo de mandato. Y creo que es por eso tal vez que Jorge Basadre no dice que la mejor opción para gobernar el Perú no era Lamar, era Santa Cruz. Santa Cruz era más capaz que Lamar. Si bien es cierto, Lamar era un militar con mayor prestigio, por ser un estratega de mayor prestigio, por otro lado tienes a Santa Cruz. Y la figura de Santa Cruz era de que Santa Cruz era un militar medio. ¿Qué quiero decir con militar medio? O sea, que Santa Cruz no era un militar, no era un excelente estratega. No era un táctico brillante, o sea, él no tenía buenas tácticas, no era un buen estratega. Sin embargo, Santa Cruz destacaba por otra cosa, por sus habilidades administrativas y habilidades políticas. En eso, Santa Cruz le sacaba mucha ventaja a Agustín Gamarra. Y también, por supuesto, a Lamar. Y es por eso que Basadre nos dice de que la mejor opción para gobernar el Perú era Santa Cruz, no Lamar. Bueno, al final elegimos a Lamar y él se convirtió pues en nuestro primer presidente del Perú republicano, pero ahí está la comparación entre ambos caudillos. Tal vez por eso es que Gamarra es muy criticado en la historia peruana, porque es un tipo que no pelea por una idea de nación, no tiene un proyecto de nación o un proyecto de construcción nacional. Más bien él pelea por los intereses personales que tiene él como persona. O sea, era un personaje muy personalista que solo peleaba por sus intereses propios. Por otro lado, Santa Cruz, aunque es criticado aquí, hizo un proyecto muy interesante en Bolivia. Y bueno, ¿cómo surge la guerra entre Salaverry y Andrés de Santa Cruz? Hay que decir, muchachos, de que cuando se da el gobierno de Orbegoso, Gamarra se refugia en Bolivia y ahí negocia con Andrés de Santa Cruz la posibilidad, la viabilidad de una unión de los dos países. Santa Cruz le presenta su proyecto, la Confederación, ¿no? Hay algunas conversaciones con Gamarra, porque Gamarra, de todas maneras, a pesar de que era el opuesto de Santa Cruz, era un hombre que también quería la unión de Perú y Bolivia. Y aparte que en esos años también pues eran años donde no existía mucho nacionalismo, mucho patriotismo, no existía todavía el concepto de nación que conocemos hoy en día, y por ende el proyecto de la federación o confederación era un proyecto viable. Hoy en día que alguien te presente un proyecto de unión con Bolivia sería
tildado de traidor y vendepatria. Si no, miren a Pedro Castillo. Entonces tenemos esa idea, ¿no? Porque además pues no teníamos ni siquiera 12 años como república independiente, imagínense. Entonces ese proyecto sí era viable. Por eso es que Gamarra desde Bolivia conspira contra el gobierno de Orbegoso. Todo iba bien, todas las negociaciones iban bien en 1835, 1834, 1835, todo está yendo bien, hasta que va a aparecer en 1835 un joven que va a arruinarle los planes a Santa Cruz y a Agustín Gamarra. Ese joven era Felipe Santiago Salaverry del Solar. Salaverry es un personaje que, era un militar, ¿no? Joven, 28 años, que había participado en la Guerra Civil de 1834, participó del Abrazo de Moquinguayo y se ganó la confianza de Luis José de Orbegoso, que era presidente en aquella época. Orbegoso lo recompensó ascendiéndolo a general y poniéndolo como jefe del ejército. Pero rápidamente Salaverry traiciona a Orbegoso y, aprovechando que no estaba en Lima, después de reprimir una rebelión de sargentos en el Real Felipe, se autoproclama presidente en 1835, en febrero de 1835 se autoproclama presidente, desconociendo a Orbegoso. Orbegoso en ese momento estaba en el sur, en Arequipa, y recibe la noticia de que Orbegoso se ha rebelado en su contra. Entonces allí es donde se arruinan ya los planes para las ideas unionistas entre Santa Cruz, entre Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque Orbegoso va a ir a pedirle ayuda a Andrés de Santa Cruz. Le va a ir a pedir ayuda a Santa Cruz y ahí es donde Santa Cruz va a negociar con los dos, con Gamarra y con Orbegoso. Obviamente, con el que va a llegar a mejores términos, a mejores condiciones, va a ser con Orbegoso. Es por eso que ellos pactan la Confederación Perú-Boliviana. Para ello, primero tenían que acabar con Felipe Santiago Salaverry, y así se hizo. Santa Cruz invadió, o bueno, mejor dijo, entró con sus tropas a territorio peruano con el permiso de Luis José de Orbegoso, porque Orbegoso le pidió que venga con sus tropas al Perú para poder acabar con Salaverry. A lo que Santa Cruz pues accedió con la condición de que cuando acabe la guerra, si ellos ganaban, se estableciera la Confederación Perú-Boliviana. Entonces allí es donde surge la Confederación Perú-Boliviana, con el pacto entre Orbegoso y Santa Cruz. Gamarra se siente traicionado por Santa Cruz, a tal punto de que va a ir al Perú, ¿no? Va a regresar al Perú y se va a unir al ejército de Salaverry. Salaverry, como dato adicional, era antigamarrista. A él no le agradaba Agustín Gamarra, pero igual terminaron aliándose porque se necesitaban mutuamente. Uno para acabar con Santa Cruz, su principal rival en el tema de la unión, y el otro porque pues estaba también en contra de la Confederación. Él Salaverry consideraba a Santa Cruz un invasor y a los bolivianos también, pues obviamente. Y entonces se va a dar la guerra entre estas dos facciones. Salaverry por un lado está apoyado por Agustín Gamarra y por el otro está Luis José de Orbegoso apoyado por Santa Cruz. Hay un primer enfrentamiento que va a tener esta guerra, que va a ser en Yanacocha. La batalla de Yanacocha, donde Agustín Gamarra se apresuró a enfrentar a las tropas crucistas, a las tropas unionistas peruano-bolivianas que habían llegado junto con Santa Cruz. Santa Cruz, cabe decir de que tuvo oficiales peruanos que apoyaron su proyecto unionista, como por ejemplo Blas Cerdeña y también Anselmo Quirós. Ellos apoyaron el proyecto unionista de Perú y Bolivia. Ellos van a estar al frente en las filas crucistas. También ahí va a estar, en Yanacocha va a estar un joven coronel de tan solo 31 años, llamado José Vallivian, que después va a pasar a la historia de Bolivia por vencer nuevamente a Gamarra, pero esta vez de forma definitiva en Ingavi en 1841, de lo cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Santa Cruz vence a Gamarra en Yanacocha. ¿Por qué lo vence? Primero porque el ejército de Santa Cruz era un ejército mejor organizado, más ordenado, ¿no?, que el ejército gamarrista, que prácticamente era un ejército armado a última hora e improvisado.
Hay que decir de que uno de los errores que tiene Gamarra, uno de los errores que comete Gamarra, es que no espera a Salaverry, él se apresura a enfrentar solo a Santa Cruz porque cree poder vencerlo, y al final pues Gamarra termina huyendo de Yanacocha y se refugia en Chile. Escapa, deja solo a Salaverry y se refugia en Chile. Salaverry después de eso tiene que afrontar solo la guerra. Allí va a surgir pues la famosa marcha de la Salaverrina, donde Felipe Santiago Salaverry, buscando una marcha para su ejército, va a pedir que compongan una marcha para pelear contra el ejército boliviano. Y él va a hacer muchas cosas, como por ejemplo va a poner recompensa para el soldado que mate más bolivianos, ¿no? Esa es una de sus cosas que hizo durante la guerra, porque le declaró la guerra a muerte a Santa Cruz. Y después puso la bandera boliviana en el suelo y le hizo desfilar por encima de los soldados, ¿no? Entonces ahí ya tienes la guerra que solamente era entre Salaverry y Andrés de Santa Cruz. La marcha de la Salaverrina, que se escucha en el puente de Uchumayo, en la batalla de Uchumayo de 1836, es compuesta por el mulato Manuel Bañón. Por esos años, o por esos días, Lima era tierra de nadie. Estaba repleta de asaltantes, bandoleros y forajidos. Bueno, los asaltantes de camino, ¿no? Que estaban compuestos en su mayoría por gente andina y por negros, esclavos, que se habían escapado. Entonces, como Lima no tiene control porque no tiene seguridad, no tiene nada, porque los militares pues están ocupados en el sur peleando contra los bolivianos, va a aparecer la figura de un personaje que es mencionado por Ricardo Palma. En una de sus tradiciones menciona a León Escobar. ¿Quién es León Escobar? León Escobar era un montonero negro que, aprovechando que no estaba Salaverry y que no había ninguna autoridad a la vista, se metió al Palacio de Gobierno junto con sus compinches, con sus amigos, se metió al Palacio de Gobierno y se sentó en el sillón presidencial. Y además fue presidente por un día. Imagínense. Imaginen el tiempo de anarquía que se vivía en ese tiempo, que hasta un asaltante de camino se metió al Palacio de Gobierno y fue presidente por un día. Los crímenes del negro Escobar acabaron cuando fue capturado y fusilado en la Plaza de Armas de Lima. Allí fue fusilado y así acabó la historia del negro León Escobar, que fue presidente del Perú por breves momentos, sentándose en el sillón presidencial. La cosa para Salaverry, la guerra, ya iba mal. Santa Cruz tenía muchos partidarios en Arequipa, era la zona predilecta de Santa Cruz, porque allí estaban los partidarios de la Confederación, y entonces allí es donde va a perder Felipe Santiago Salaverry. La batalla decisiva fue la batalla de Socabaya. En Socabaya, Salaverry pierde. Tienen muchas bajas. Es capturado por Guillermo Miller, que lo toma prisionero. Miller era reconocido militar que había participado en la batalla de Ayacucho en 1824 y que además era partidario de la Confederación. Miller lo lleva ante Santa Cruz y Santa Cruz inmediatamente armó un consejo de guerra y lo fusiló a Felipe Santiago Salaverry en la Plaza de Armas de Arequipa. Fue fusilado. Felipe Santiago Salaverry murió con tan solo 29 años en febrero de 1836. Así murió el presidente más joven de la historia peruana. Salaverry llegó al poder con 28 años y es el presidente más joven de la historia peruana. Impetuoso, entusiasmado, típico de la juventud, el típico caudillo entusiasmado por las rebeliones y las guerras, Salaverry fue prácticamente un cometa. Como dijo Jorge Basadre, un cometa que pasó rapidito por la historia peruana y terminó trágicamente fusilado por orden de Andrés de Santa Cruz, bajo los delitos de insurrección y rebelión contra el gobierno constitucional, en este caso el gobierno de Luis José de Orbegoso.
De esa manera se da paso al proyecto unionista de Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz, con el apoyo de Orbegoso, va a lograr concretar su proyecto. La Confederación Perú-Boliviana había nacido. La Confederación Perú-Boliviana va a ser establecida luego del Pacto de Tacna en octubre de 1836. De esa manera se va a dividir el territorio peruano entre los estados norperuano, surperuano y estado de Bolivia, también el estado boliviano. Santa Cruz va a asumir como protector supremo de la Confederación. Además, en 1837 se va a establecer una constitución, que por cierto, la constitución federal que va a tener la Confederación Perú-Boliviana no es contada como una constitución del Perú. Eso es un dato adicional. Si tú le preguntas a tu profesor en el colegio, ¿no? Tú le dices, profesor, ¿hubo una constitución en 1837? Él te va a decir, no hubo constitución de 1837. ¿Por qué? Porque no cuentan, pues no la cuentan. Pero sí, Santa Cruz realizó y creó una constitución en 1837, la constitución de la Confederación Perú-Boliviana, que no es contada en las escuelas. Tenemos oficialmente la constitución de 1823, 1828, la Constitución de 1839, la de 1856, la de 1867, la de 1860 también, que se nos está yendo, la Constitución de 1920, la Constitución de 1933, la de 1979, la de 1993 y la que se considera también Constitución es la de 1812, ¿no? La famosa Constitución de Cádiz. Pero la del 37 se ha dejado de lado, no se recuerda, ni siquiera se menciona en los libros de historia que hubo una constitución de confederación en 1837, pero aquí yo lo menciono y les digo y les advierto de que si ustedes van a preguntarle a su profesor de que hubo una constitución en 1837, pues él te va a decir que no hubo constitución de 1837. Pero de todas maneras, Santa Cruz logró su proyecto de unión y logró unificar a los estados, logró unificar a Perú y a Bolivia y dio paso a su proyecto de unión. La Confederación Perú-Boliviana había nacido en 1836. El 28 de octubre, mediante decreto, Andrés de Santa Cruz firma la creación de la Confederación Perú-Boliviana, dividida entre los estados surperuano, norperuano y estado boliviano. Confederación Perú-Boliviana, factores que la hacían viable. Como dijimos en la anterior parte, tenemos que decir que había vínculos históricos y geográficos entre el Alto Perú y el Bajo Perú. Además, también había una situación comercial bastante fuerte que existía entre el sur del Perú y Bolivia, la parte de La Paz, la parte de esa parte entre el sur del Perú y la parte de Bolivia, que era fronteriza con el Perú, había un lazo comercial muy fuerte. Y otra cosa es el puerto de Arica. ¿Por qué? Porque el puerto de Arica era la salida natural de Bolivia al mar. En esa época Bolivia tenía todavía su litoral, que todos sabemos que era Antofagasta, pero el problema con Antofagasta era que Antofagasta estaba muy lejos de La Paz. En cambio Arica estaba cerquísima y entonces era la salida comercial natural de Bolivia al mar. Por eso para los bolivianos Arica era vital. Durante la colonia, obviamente, el puerto de Arica era el que se utilizaba en la Real Audiencia de Charcas, y durante la República, todos sabemos de que Arica va a pasar a territorio peruano. Por eso es que habían estos lazos, además de vínculos históricos y geográficos entre el Alto y el Bajo Perú. Complementados económicos, como ya dije, entre ambas naciones, sobre todo el sur del Perú y la parte de Bolivia que es fronteriza con el sur del Perú. Confederación Perú-Boliviana, contexto en el cual surgió en 1835 la guerra entre caudillos, golpe de estado de Felipe Santiago Salaverry a Luis José de Orbegoso. Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, apoya a Orbegoso a cambio del compromiso de formar la Confederación. Agustín Gamarra apoya a Salaverry. Los ejércitos de Bolivia entran al territorio peruano y derrotan al gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Finalmente Salaverry va a morir fusilado en febrero de 1836.
Bueno, Confederación Perú-Boliviana, vamos a tener que primero se van a dar las asambleas regionales, primero en Sicuani, Puno, después se aprueba la creación del Estado Sur Peruano, en Huaura, Lima, se aprueba la creación del Estado Norperuano y en Tapacari, Bolivia, reconocen a Andrés de Santa Cruz como protector supremo de la Confederación Perú-Boliviana. De esa manera, Andrés de Santa Cruz ganaba todo el protagonismo político del proyecto de la Unión, es decir, el proyecto confederado recaía en Santa Cruz. Y el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana se dio el 28 de octubre de 1836. Andrés de Santa Cruz proclamó la Confederación en el Congreso de Tacna, el famoso Pacto de Tacna, donde se aprueba la organización de un gobierno, de una confederación. Un gobierno central, Santa Cruz gobernaba por 10 años con posibilidad a ser reelegido. Claro, porque él asume como protector supremo de la Confederación por un periodo de 10 años. Esto podía cambiar porque Santa Cruz podía ser reelecto. Un Congreso Central de 2 cámaras que se reunirían cada 2 años relativamente en cada estado confederado. De esa manera se dio el proyecto, ¿no? El proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Rápidamente, ni bien se estableció la Confederación, Santa Cruz declaró a los puertos de Arica, El Callao, Paita y Cobija libres al comercio. Y esto significó una declaratoria de guerra comercial para el vecino país del sur, para Chile. La competencia comercial iba a ser más fuerte con la Confederación Perú-Boliviana porque Santa Cruz decretó los puertos de Arica, El Callao, Paita y Cobija libres al comercio. Esto va a afectar duramente al puerto de Valparaíso en Chile y esto va a crear el malestar en Chile. A ver, la Confederación Perú-Boliviana, muchachos, es va a ser un blanco de críticas y también de mucho, ¿cómo lo digo? Muchos partidarios. En el sur del Perú, por ejemplo, en la zona de Arequipa, eran partidarios de la Confederación. Por otro lado, en el estado del norte no eran muy partidarios de la Confederación Perú-Boliviana. Claro, exceptuando el Cusco, la ciudad natal de Agustín Gamarra, donde sí eran opositores a Andrés de Santa Cruz. Pero Arequipa, por ejemplo, era una ciudad abiertamente crucista, pero Cusco era una ciudad abiertamente gamarrista. Había una oposición interna de parte de los hacendados de la costa en el norte y en el centro también, afectados por el libre comercio. Eran tiempos de mucho monopolio comercial también, ¿no? La clase alta limeña también se opuso porque Santa Cruz no representaba sus intereses, sino a los intereses de los hacendados sureños en el Perú, de la zona de Arequipa. Interna política por los caudillos peruanos, ¿no? Agustín Gamarra, Ramón Castilla, que veían en Santa Cruz a un invasor y a un conquistador. De hecho, Agustín Gamarra se fue a Chile a pedir ayuda al gobierno de ese país. Antes, primero se había ido a Ecuador a pedir ayuda para que invadan el Perú y acaben con Santa Cruz. Otro oficial que estuvo allí fue Ramón Castilla, que también fue opositor de la Confederación. Aunque cabe precisar de que Ramón Castilla, al igual que Gamarra, curiosamente, también fue partidario de la unión de Perú y Bolivia, pero él quería que la unión partiera desde el Perú y no desde Bolivia, como el caso de Santa Cruz. Interna de tipo racial, así es. En esa época en el Perú había, en Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, era una ciudad con mucho clasismo, había mucho racismo en Lima. Fue la época pues donde Felipe Pardo y Aliaga le lanza insultos a Andrés de Santa Cruz, insultos racistas muy fuertes a Andrés de Santa Cruz, ¿no? O sea, en Lima, Santa Cruz no va a ser bien recibido, lo van a mirar con recelo porque no representa sus intereses. También era la clase alta, ¿no? Que la clase, como dijeron por ahí, una clase que todavía se creía virreinal en algunos momentos y por ende no ven en la figura de Andrés de Santa Cruz a un aliado, sino más bien a un invasor, a sus intereses económicos dentro del Perú, ¿no? La externa era de tipo económico, comerciantes
chilenos también fueron afectados por la ley de puertos libres al comercio, productores de trigo, también por el libre comercio que había instaurado la Confederación, pierden su antiguo mercado. La externa de tipo político afecta la aspiración hegemonista de Chile, la famosa doctrina Portales, de la cual vamos a hablar en un momento, y esto va a tener como casus belli para la declaratoria de guerra a la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué estaba pasando en Chile en aquella época? A ver, este país vio con mucha atención lo que estaba pasando en Perú y en Bolivia en esa época. Cuando se presenta el proyecto crucista de unificar Perú y Bolivia, se temió lo peor. ¿Por qué? Porque Santa Cruz estaba representando una especie de proyecto bolivariano. ¿Por qué proyecto bolivariano? Porque recordemos que Bolívar era un personaje que tenía esta idea del proyecto bolivariano, del proyecto de unionismo, ¿no? De la famosa Federación de los Andes que nunca se dio. Y ven en la figura de Santa Cruz a una mini confederación de los Andes conformadas por Perú y Bolivia. O sea, la guerra que va a declarar Chile, esa parte en contra de la Confederación, es por el proyecto bolivariano, que lo ven en la figura de Andrés de Santa Cruz. Pero no solamente eso, aparte de ser una guerra geopolítica, por motivos que ya sabemos todos, era también una guerra de motivo comercial. ¿Por qué? Porque cuando Santa Cruz declaró los puertos libres al comercio, le estaba declarando la guerra comercial a Chile y el puerto de Valparaíso. Y esto va a afectar mucho al comercio chileno, si tenemos en cuenta de que la Confederación era un país que recién estaba surgiendo. La doctrina Portales, ¿no? La famosa doctrina Portales, que no se sabe a ciencia cierta qué tan cierta es, pero aquí vemos que dice destruir a la Confederación, expansionismo hacia el norte y dominar el Pacífico Sur por siempre. De hecho, esto es lo que escribe Diego Portales en su carta a Manuel Blanco Encalada en la primera campaña restauradora. Esta campaña restauradora fue liderada primero por el general Manuel Blanco Encalada. En ella, el ministro chileno Diego Portales, que es importantísimo en la historia de Chile, le escribe de que la unión de Perú y Bolivia para Chile es una amenaza total. Perú y Bolivia unidos siempre van a ser más que Chile. Es una amenaza, la Confederación no puede existir, tiene que desaparecer para siempre, para así mantener el equilibrio continental. El continente tiene que estar equilibrado y por ende la Confederación Peruano-Boliviana desestabiliza todo el continente con este proyecto, ¿no? Y es por eso que para Portales el acabar con la Confederación era de vital importancia. Aparte que era un país recientemente creado, que no había explotado al 100% los recursos que tenía y por ende era una amenaza para los intereses chilenos, para los intereses comerciales chilenos y también para los intereses geopolíticos, porque la guerra contra la Confederación, aparte de ser una guerra comercial por motivo económico, también es una guerra de motivo geopolítico. La Confederación podía tapar de alguna manera los intereses chilenos a futuro y es por eso que Portales, viendo todo eso, tiene como objetivo claro destruir a la Confederación y por eso manda a esta campaña de restauración, al llamado Ejército Unido Restaurador. Las campañas restauradoras van a ser dos, ¿no? La primera de 1836 a 1837 y la segunda del 38 al 39. Buscaron restaurar la separación de Perú y Bolivia. Chile contó con el apoyo de exiliados peruanos y se desarrollaron dos fases o campañas militares. Dentro de los peruanos que apoyaban la disolución de la Confederación estaban Ramón Castilla y Agustín Gamarra, posiblemente los dos caudillos con más fuerza dentro del Perú. De esa manera vamos a tener la primera campaña restauradora. El líder chileno fue Manuel Blanco Encalada con el apoyo de Agustín Gamarra y de Ramón Castilla. Va a liderar esta primera expedición restauradora. Ahora, la primera campaña restauradora, y vamos a hablar primero de lo que le va a pasar a Diego Portales.
antes de hablar de la primera campaña restauradora, vamos a hablar de lo que le pasó a Diego Portales. El tema de Diego Portales, muchachos, en la historia chilena, es muy importante para entender lo que va a pasar a futuro. Diego Portales es una persona de un carácter muy autoritario y muy dictatorial, es una persona de una tradición dictatorial muy fuerte y se vio reflejado cuando era ministro en Chile. Él nunca llegó a ser presidente, ojo, nunca llegó a ser presidente de Chile, era ministro nada más, pero gobernaba casi el país, no daba leyes y todo eso, y por eso es muy importante la figura de Portales en la historia de Chile. Aún así, Portales tiene un destino trágico, porque Portales es asesinado, muere Diego Portales en el motín de Quillota, un motín que estalla en contra de Diego Portales. Hubieron varios motivos para declarar la guerra a la Confederación. Uno de ellos, por ejemplo, fue que supuestamente, bueno, no, Santa Cruz y Orbegoso habían apoyado a Ramón Freire, ¿no? Habían apoyado a Ramón Freire, que había sido también presidente de Chile, para derrocar al gobierno de Joaquín Prieto, que estaba en Santiago. Para ello mandaron una expedición marítima, ¿no? Ramón Freire dirige una expedición marítima hacia Chile para derrocar al gobierno conservador liderado por Joaquín Prieto. Obviamente la operación fracasó, la campaña fracasó porque hubieron detractores, hubieron opositores y hubieron espías que le hicieron llegar la noticia a Diego Portales, quien rápidamente logró combatir a la rebelión de Ramón Freire. Esto fue utilizado como casus belli para declararle la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Y es ahí donde se va a dar la primera campaña restauradora. Pero esta campaña restauradora, bueno, y Portales va a morir en 1837, después del motín de Quillota, va a ser traicionado y va a ser fusilado. Diego Portales, así acaba Diego Portales, que no ve la caída de la Confederación, como él deseaba, porque él iba a ir a la primera campaña restauradora personalmente para ver la caída de Andrés de Santa Cruz, pero no lo hace porque justo cuando ya se está preparando para ir, lo agarran por sorpresa y lo toman prisionero. El motín de Quillota es reprimido, pero Portales no logra ser rescatado y muere Diego Portales, y así y todo comienza la primera campaña restauradora. El líder era Manuel Blanco Encalada, y con el apoyo de Ramón Castilla y Agustín Gamarra logran entrar, pero esta primera campaña restauradora se da en el sur. ¿Y esto es malo? Sí es malo. Para los intereses chilenos y restauradores sí era malo. ¿Por qué? Porque el sur era un sitio que era partidario de la Confederación. El problema fue que desembarcaron en el sur. Llegaron a la ciudad de Arequipa y en Arequipa los recibieron fríamente. La gente se metió a sus casas, cerraron sus puertas, el ejército restaurador fue recibido de forma fría. ¿Por qué? Porque esa ciudad, Arequipa principalmente, era una ciudad que era partidaria de Andrés de Santa Cruz. Por lo mismo, la primera campaña restauradora fue un fracaso para los intereses del ejército restaurador. Eligieron mal el sitio, ¿de acuerdo? Eligieron mal la zona de desembarco. No desembarcar en el sur fue una mala idea, ¿de acuerdo? Porque fueron recibidos de forma fría por la población que era partidaria de Andrés de Santa Cruz. Al final se va a dar Paucarpata, ¿no? Un resultado en Paucarpata. Aquí en Paucarpata ocurre algo curioso. Santa Cruz logra llegar a la cima de Paucarpata, ¿no? Junto con todas sus tropas, y logra rodear a todo el ejército. Lo rodea por completo al ejército restaurador, y justo cuando ya solo faltaba la orden para acabar con el ejército restaurador, Santa Cruz decide hacer algo de lo cual se iba a arrepentir para el resto de su vida. Solo faltaba una orden para que ya el ejército confederado ataque al ejército restaurador. Pero Santa Cruz decidió mandar a llamar a
Manuel Blanco Encalada y hacer una negociación de paz con Manuel Blanco Encalada. Se firma el famoso Tratado de Paucarpata en 1837. Previamente también se había dado una breve campaña marítima en esos meses se había dado una breve campaña marítima que fue liderado por parte de la Confederación Peruano-Boliviana, liderado por el general venezolano Trinidad Morán, que era partidario de la Confederación. Tienen el combate de las Islas Juan Fernández por esos mismos meses. El Tratado de Paucarpata, si bien es cierto, el ejército restaurador se rinde, ¿no?, en Paucarpata, porque Santa Cruz no da la orden de atacar, sino que prefiere negociar directamente con Blanco Encalada una conversación de paz. Y así se firma el Tratado de Paucarpata. El Tratado de Paucarpata es desconocido por el gobierno chileno de Joaquín Prieto. Desconocen abiertamente el Tratado de Paucarpata, ya que en el Tratado de Paucarpata se pone que era el retiro de las tropas chilenas con sus pertrechos. Chile desconoció el tratado y preparó la siguiente campaña restauradora. Es por eso que digo que Santa Cruz se arrepintió para toda su vida de haber firmado el Tratado de Paucarpata. Aunque hay ahí una teoría, ¿no?, que dice de que Santa Cruz no atacó a Blanco Encalada porque eran masones y se tenían respeto y por eso tenía que negociar. Hay otros que dicen que no, que fue porque Santa Cruz en realidad no era belicista, sino que era un hombre más de negociar con los rivales. Entonces ahí hay ese problema, ¿no?, ese debate. Pero ahí también está la teoría de que eran masones y que por eso no se podían atacar porque eran hermanos masones y todo eso. Pero sí, en Paucarpata el ejército confederado pudo tener una victoria, pero no se tuvo porque Santa Cruz, cuando ya solo faltaba la orden para atacar al ejército restaurador y acabar y poner fin a la guerra, pues Santa Cruz decidió echarse para atrás y mandar a llamar a Blanco Encalada para firmar el Tratado de Paucarpata, que se firmó en 1837. Este tratado se suponía que iba a ser el retiro absoluto y definitivo de las tropas chilenas con todos sus pertrechos. Pero Chile desconoció el tratado y preparó la segunda expedición restauradora. Y esta segunda expedición restauradora es liderada por Manuel Bulnes. Manuel Bulnes Prieto, que era primo del presidente de Chile de aquella época, Joaquín Prieto. Con el apoyo de los caudillos Agustín Gamarra y Ramón Castilla, Manuel Bulnes Prieto va a liderar esta segunda campaña restauradora en el territorio confederado. Anteriormente, la Confederación, a pesar de sus 3 años de existencia, va a tener guerras con la Confederación Argentina y con Chile. Tiene una guerra con la Confederación Argentina, la batalla de Montenegro, que se dio en 1838, que de hecho la gana, ¿no? El ejército confederado gana al mando del general alemán Otto Philipp Braun y logra poner fin a la guerra con la Confederación Argentina. Pero ya tenía el problema con el Ejército Unido Restaurador Peruano-Chileno, ¿no? O sea, la Confederación Peruano-Boliviana tenía oposición de Chile, de los caudillos peruanos, y también tenía oposición, por supuesto, de la Confederación Argentina. En ese tiempo estaba Juan Manuel de Rosas. Esas guerras que se caracterizaron en Argentina, ¿no?, la guerra entre federales y unitarios, que algún día vamos a hablar de las guerras entre federales y unitarios, es un tema muy interesante también, ¿no? El resultado de esta segunda campaña restauradora le fue desfavorable a la Confederación. Esta vez el territorio donde se va a pelear ya no era el sur del Perú, era el norte. Y en el norte, pues, la gente no era partidaria de Andrés de Santa Cruz, más bien era opositora al régimen de Santa Cruz. Y entonces, pues, se va a perder. La segunda campaña restauradora se pierde. Van a haber 2 batallas en esta campaña restauradora. La primera va a ser la batalla de Portada de Guías, donde pierde Luis José de Orbegoso. Y la segunda va a ser la definitiva, que va a ser la batalla de Yungay.
El resultado de la batalla de Yungay fue derrota de los confederados. Esta batalla se dio en 1839. Previamente se había dado una campaña marítima en esta guerra, no en esta segunda campaña restauradora. Al final, la escuadra restauradora logra el dominio absoluto del mar y logra invadir el territorio confederado. El resultado de la batalla de Yungay le fue favorable a los restauradores y finalmente con eso se firma la disolución de la Confederación Perú-Boliviana. Agustín Gamarra es reconocido como presidente de la República Peruana Restaurada, con el apoyo de las fuerzas chilenas de ocupación, ¿no? O sea, Gamarra logra su segundo mandato con el apoyo de las fuerzas chilenas de ocupación, porque las fuerzas chilenas habían ocupado el territorio peruano. Es por eso que Felipe Pardo y Aliaga, que era opositor a Santa Cruz, y Manuel Ignacio de Vivanco, que también era opositor a Santa Cruz, terminaron retirándose del ejército restaurador, porque ellos decían de que habían venido a combatir a los bolivianos y a Santa Cruz, que era el invasor, pero no a los peruanos. Y es por eso de que Vivanco y Pardo y Aliaga se retiraron del ejército restaurador. Después de la disolución de la derrota en Yungay, ¿no? De la derrota en Yungay, Santa Cruz rápidamente se fue a Lima. Se fue a Lima decepcionado, triste, porque había perdido la batalla, pero llega a Lima en secreto. El 24 de enero de 1839 llega Andrés de Santa Cruz a Lima. Y aquí hay una anécdota bien curiosa que la cuenta Ricardo Palma. Ricardo Palma, en el momento de cuando se da Yungay, cuando se da la batalla de Yungay, tenía 6 años. Y él vivía cerca por donde va a pasar Andrés de Santa Cruz. Vivía muy cerca de allí, ¿no? Y él cuenta, ¿no? Que producto de la inocencia, él escucha el galopar de los caballos, que están asomándose los caballos, y él ve por la ventana a Andrés de Santa Cruz. Y producto de la inocencia, él grita: ¡Viva Santa Cruz! Andrés de Santa Cruz lo ve a Ricardo Palma, pero obviamente todos sabemos de que no había sido el mejor día de Santa Cruz, ¿no? Porque había sido derrotado en Yungay. Obviamente, para el momento en el que se da esta anécdota, todavía la gente en Lima no sabía qué había pasado en Yungay. Y también en Bolivia se habían desatado insurrecciones y levantamientos en contra de Santa Cruz. Allí es donde cae Andrés de Santa Cruz. José Miguel de Velasco se proclama presidente de Bolivia y lo mismo va a pasar con José Vallivian. Se vienen tiempos de anarquía dentro del Estado boliviano. Y así es como acaba la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz no volvería a tener el poder nunca más. Tras el triunfo de Agustín Gamarra, se decretó en agradecimiento del Estado peruano, es decir, Gamarra, a Chile por la guerra contra el, como él lo llamaba, conquistador Santa Cruz, ¿no? Pero, o sea, Gamarra es un tipo, es un hombre que es muy contradictorio. Él se contradice bastante, o sea, porque Gamarra era un partidario de la Unión. Y es absurdo que él, viendo que Santa Cruz ha logrado unificar Perú y Bolivia, luche para destruir la unión que él también quería. Respecto a eso podemos llegar a una conclusión a la cual yo he llegado. No sé si ustedes también van a llegar a la misma conclusión, pero yo he llegado a esta conclusión, de que Agustín Gamarra puede ser un típico caudillo personalista, ¿no? Como lo dije anteriormente, o sea, más allá de la unión, creo que Gamarra no quería tanto la unión, sino lo que él quería era defender sus propios intereses y beneficios, que iba a ganar al llegar al poder, ¿no? O sea, Gamarra no era un tipo de un proyecto político, ¿no? Él no tenía un proyecto político de ningún tipo, era el típico caudillo destructivo que llegaba al poder solamente para quedarse ahí el mayor tiempo posible. No era un tipo que tuviera un proyecto de nación, no era un tipo de político, no era un caudillo destructivo, nada más.
Y es por eso tal vez que se contradecía bastante. Tal vez por eso es que él se oponía a la Confederación Perú-Boliviana, pero en sí era una oposición algo tonta porque él era partidario de la unión y él mismo luchó, peleó para que esta unión que él tanto deseaba se destruyera. A lo mejor lo que él quería era tener el protagonismo él solo, ¿no? Porque recordemos que Gamarra era un tipo bastante personalista y lo demostró en su primer gobierno y aquí también. Por ejemplo, en este primer gobierno que va a tener Gamarra, va a decretar la Constitución de 1839, la famosa Constitución centrista de Huancayo. Y por cierto, en la Constitución centrista de Huancayo de 1839, esta constitución que va a dar Gamarra va a ser una de las constituciones de carácter conservador. Una constitución de carácter conservador donde se va a abolir el cargo de vicepresidente y el presidente de la República en cuestión va a asumir todos los poderes. Esta ley que da Gamarra en esta constitución de la abolición del cargo de vicepresidente va a ser fatal para lo que va a venir en el Perú después. Porque Gamarra va a morir y no va a haber presidente y se va a desatar la anarquía militar. Una de las cosas interesantes que se da en esta constitución en 1839 es que se abole el cargo de vicepresidente, es decir, el cargo de vicepresidente no existía más. Además que en esta época también, ya hablando del segundo gobierno de Agustín Gamarra, 1839-1841, fue un gobierno también de carácter autoritario y dictatorial, además de que en este gobierno también otra de las cosas que se van a hacer es que se va a fundar el diario El Comercio, aparte de que se va a dar una nueva constitución que va a favorecer obviamente al régimen de Agustín Gamarra. En Chile, chicos, en Chile, esta victoria de Yungay es muy recordada. Si mal no me equivoco, creo que en Chile se celebra el Día del Roto Chileno. Se celebra el Día del Roto Chileno como homenaje a la batalla de Yungay. Y es que para los chilenos la batalla de Yungay sí representa bastante, ¿no? Representa mucho la batalla de Yungay y la guerra de la Confederación. En el Perú, pues la guerra contra la Confederación se considera una guerra civil, una guerra típica de caudillos del Perú decimonónico, por ello no es tan importante como en Chile. Aquí, por ejemplo, tenemos un monumento en la Plaza de Yungay en Santiago de Chile, conmemorando el triunfo sobre los confederados peruano-bolivianos. Entonces podemos decir de que esta victoria para Chile significó mucho a nivel nacional. En el Perú prácticamente esta batalla pasa desapercibida, en las escuelas no se enseña prácticamente nada de la Confederación. Y bueno, por lo que yo he visto, no sé si en otras escuelas se enseñará, pero en el Perú no, pues. No se enseña de manera tan especial como sí lo hacen en Chile, que hasta tienen el Día del Roto Chileno, ¿no? Y bueno, chicos, así llegó a su fin la Confederación Perú-Boliviana y Agustín Gamarra retoma el poder. Y en agradecimiento nombra a Manuel Bulnes mariscal de Ancash. Lo nombra mariscal de Ancash por su triunfo sobre el ejército confederado. Manuel Bulnes es el que lidera a las tropas restauradoras en Yungay en 1839. En esa batalla también participó Ramón Castilla, estaba al mando también, al igual que Agustín Gamarra. Pero la paz, el tiempo de paz en el Perú no va a durar todavía. Para eso vamos a tener que esperar más todavía. ¿Por qué? Porque Agustín Gamarra, como vuelvo a decir, nuevamente va a invadir Bolivia en 1841. ¿Cuál era el objetivo de Agustín Gamarra? Anexar Bolivia al Perú por la fuerza. Este error que comete Agustín Gamarra, porque fue un error, o sea, ya el tipo estaba prácticamente obsesionado con esa idea de querer anexar Bolivia por la fuerza. Incluso trató de llamar a Chile para que lo ayudaran, trató de convencer al gobierno chileno para que ayuden a él, obviamente, para que conquiste Bolivia y pueda anexarla al Perú. Obviamente el gobierno chileno le cerró las puertas. Curioso, ya que primero lo habían ayudado a acabar con la unión de Perú y Bolivia y ahora no querían ayudarlo a que él una Perú y Bolivia. O sea, prácticamente se dio un puertazo nuestro amigo Agustín Gamarra. Y es aquí donde vuelvo a repetir de que
Agustín Gamarra era un tipo muy contradictorio. Después de haber peleado, de haber luchado contra la unión que había logrado Santa Cruz, ahora nuevamente quería la unión. Pero yo ya creo que esa era una unión algo necia, ¿no? Una unión que iba a fracasar peor que la de Santa Cruz. Porque miren, yo les apuesto de que si Gamarra ganaba en Ingavi, era casi 100% seguro que le iban a declarar la guerra a la nueva unión de Perú y Bolivia, que esta vez iba a estar bajo el mando de Gamarra. O sea, esa unión con Gamarra no tenía futuro, pues, ¿no? Iba a desaparecer rápidamente. Se cree que lo que Gamarra realmente quería era su protagonismo absoluto del solo, ¿no? Ya esta vez sin la participación de Santa Cruz y desde el Perú, ¿no? Una unión que venga desde el Perú y no desde Bolivia. Y entonces se va a enfrentar a José Vallivian, quien curiosamente ya había vencido a Agustín Gamarra en 1836 en Yanacocha, cuando era coronel. José Vallivian logra vencer a Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841. Esta vez lo vence de forma definitiva porque Agustín Gamarra muere en la batalla de Ingavi a la edad de 56 años. Agustín Gamarra es el único presidente en la historia peruana que ha muerto en batalla. No hay otro. Así que si en un examen te preguntan cuál fue el presidente peruano que murió en batalla, tú debes responder Agustín Gamarra. Y entonces se venían tiempos difíciles para el Perú, tiempos de anarquía. Es aquí donde surge la anarquía militar. Pero ese va a ser un tema para otro video. Y bueno chicos, hasta aquí el video de la Confederación Perú-Boliviana. Como parte final vamos a hablar sobre el proyecto de Santa Cruz, ¿no? Un proyecto algo interesante que no se dio, no se pudo ver más frutos de este proyecto por la oposición, por la cantidad de oposición que tuvo. Habría que decir de que la Confederación, para mí, desde mi punto de vista, tenía un futuro abierto, es decir, el final de la Confederación quedó abierto. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado si Santa Cruz ganaba en Yungay? ¿Qué hubiera pasado? ¿La Confederación se hubiera mantenido? O otra cosa, si bien es cierto, teníamos a Santa Cruz como figura unionista de Perú y Bolivia, porque él fue el promotor y el precursor de la unificación perú-boliviana mediante la Confederación, ¿qué hubiera pasado años después? Porque Santa Cruz era la figura que promovía la unión de Perú y Bolivia, no había otro detrás de él. ¿Qué hubiera pasado a la muerte de Santa Cruz, por ejemplo? Tal vez hubiéramos terminado como Yugoslavia en la década del 90, cuando ustedes saben de que cuando muere Broz Tito, en 1980, muere Josip Broz Tito, que había sido el presidente del Estado yugoslavo, ¿no? Y que después de su muerte viene una guerra de secesión dentro de Yugoslavia y al final Yugoslavia termina partiéndose en varias repúblicas. Entonces yo creo que eso también hubiera pasado en el Perú. O sea, porque Santa Cruz era el líder político y militar de la Confederación. ¿Qué hubiera pasado si Santa Cruz moría? Santa Cruz muere, ¿y qué pasa con la Confederación? ¿Qué hubiera pasado con la Confederación a la muerte de Santa Cruz, no? A lo mejor se revivían los anteriores odios del pasado, el caudillismo volvía a surgir y se terminaba por desaparecer a la Confederación. Y es por eso que yo digo que la Confederación tiene un futuro abierto. Tuvo un futuro abierto, se podía haber pasado por muchas cosas. Pero eso ya solo son teorías mías, no son teorías que yo he sacado y ustedes deben sacar pues sus propias conclusiones. ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Creen que el proyecto de la Confederación fue un proyecto interesante? ¿O comparten también aquella postura que dice de que la Confederación Perú-Boliviana para el Perú fue una amenaza total porque Bolivia iba a absorber al Perú a largo plazo? Respecto a esa teoría que se tiene sobre Santa Cruz, de que fue un invasor y un conquistador que iba a anexar Perú a Bolivia, hay unos historiadores bolivianos que hicieron un reportaje, que pueden verlo, está disponible, Jorge Abastoflor y el historiador Pablo Michel, son historiadores bolivianos, que nos dicen de que uno de los motivos por los que fracasa la Confederación era porque la Confederación Perú-Boliviana en sí no era una amenaza para el Perú.
La Confederación Perú-Boliviana fue una amenaza para Bolivia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Perú iba a terminar absorbiendo a Bolivia. ¿Por qué? Porque el Perú obviamente era mucho más grande que Bolivia y tenía más posibilidades de absorber a Bolivia al futuro y que la unión de la Confederación desapareciera y se forme un solo estado. Eso es lo que nos dicen Pablo Michel y Jorge Abastoflor, historiadores bolivianos que coinciden en esa parte de la historia boliviana, y también nos dicen que por eso es precisamente por lo que José Vallivian Segurola y José Miguel de Velasco se rebelan contra Santa Cruz. No porque han querido traicionarlo, sino porque se dan cuenta que a largo plazo la Confederación Perú-Boliviana va a desaparecer a Bolivia del mapa y lo va a anexar a Perú, porque Perú iba a terminar absorbiendo a Bolivia, no al revés. Bolivia en la vida iba a poder absorber al Perú, más bien era lo contrario. Perú iba a terminar absorbiendo a Bolivia a largo plazo y se iba a terminar por consolidar tal vez una unión. Esa es la conclusión a la que llegan los historiadores bolivianos Jorge Abastoflor y Pablo Michel en uno de sus reportajes de Historia Marítima de Bolivia. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya resultado informativo, suscríbanse, denle like para más, chao, hasta la próxima, cuídense, nos vemos.